Vuelve Bueno, 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 considerando. bueno, bueno. Ahí sí tenemos que ubicarnos bien. No salirnos de la clausura provisional. Si estamos hablando de la clausura provisional, solo de la clausura. Les voy a contar. La clausura provisional es diferente a la desestimación. La clausura provisional es diferente al criterio de oportunidad. ¿Bien? Entonces, en la cláusula primera, el juez le confiere la palabra al representante del Ministerio Público. Dice que pidió la clausura provisional y quedan pendientes la declaración de la ofendida, la declaración de cuatro policías, la localización del teléfono celular. Y además de eso solicitó que se deje en libertad a la persona. Ahora sobre lo que está pidiendo el Ministerio Público viene la cláusula segunda y dice, se le confiere la palabra al abogado defensor. El abogado defensor manifestó que acepta la clausura provisional, pero solicita que inmediatamente se ordene la libertad de su cliente. O pueden pedir esto, que no acepta la clausura provisional porque su cliente va a quedar procesado en forma indefinida y pide al señor juez el sobreseimiento. ¿Eh? Y la cláusula tercera, ¿verdad? Le pone a usted el procesado, dijo que solo quiere su libertad y en relación a todo lo que se dice, pues que sea su abogado defensor. Ahí está, miren, son tres cositas nada más. ¿Vieron? Pero no mezclemos desestimación ni criterio. ¿Qué siguió poniendo en el cuarto, Luisa? En el cuarto, a continuación, el juez resuelve. Muy bien, ahí está bien. Considerando, ¿qué artículo puso el considerando? El artículo 331 del Código Procesal Penal de la Facultad del Ministerio Público para pedir clausura provisional. Muy bien. ¿Y qué puso de razonamiento su grupo? Em, Fíjese que eso es lo que nos faltó porque Ah, colocamos el bueno, último mire, en pues quinto. entonces usted con todo lo que me dijo ya se merecen la explicación esa. El juzgador, al analizar todo lo actuado, autoriza la clausura y quedan pendientes que el Ministerio Público recolecte la declaración de la ofendida de cuatro agentes de la Policía Nacional y localice el teléfono en cuestión. Punto. Sí, cabal, nosotros colocamos ¿Eh? finaliza la Ya presente ve, o sea, diligencia 15 hablando lo minutos mismo que después dice del el mismo. memorial. Muy Ujú. bien. Punto y se ordena la libertad de la persona inmediatamente. De ahí todos los sujetos procesales quedan debidamente notificados y se finaliza la presente diligencia. Muy bien. Todos los demás, por favor, ahí hacen su tarea porque tienen que quedar en el cuaderno. ¿Vieron, jóvenes? Muy bien. Entonces, el día de hoy, jóvenes, tenemos nuestro tema que es la fase intermedia. Pero antes de empezar a hablar de este tema, les pregunto, les voy a hacer dos preguntas. ¿Ven ustedes el esquema que está en la pantalla? Sí, licenciado. Muy Ya. bien, muy bien, muy bien. Ustedes ya les enseñaron, por ejemplo, qué es la fase intermedia, la acusación, la clasificación de la acusación, los principios y todo eso. Grupo uno. Vamos a hacer un sistema de muestreo. Si no se los dieron, aquí lo vemos. Ahora, si ya se los dieron, pues nos saltamos de una vez al esquema. Vamos a ver. Grupo uno, ¿quieren que les vuelva, que les dé ese apartado o no? Sí, por favor, licenciada, soy del grupo uno. Grupo 5, grupo 15, grupo 13. Sí, Lick, por favor. Muy bien, miren, ese es el sistema de muestreo. El sistema de muestreo solo se toman, por ejemplo, el 10%
o el 5% de un total. Y si todos dicen que sí, quiere decir que todos están de acuerdo. Miren, ese es el sistema internacional de muestreo. Y esto es lo que se utiliza cuando se va a hacer el análisis de la droga. Tal vez hay como 500 cigarritos de marihuana. Imagínense, el 10% solo se agarra poco. Por ejemplo, se agarran 50 nada más. Entonces, si se agarran y es marihuana, quiere decir que todo es marihuana. Eso está regulado en el sistema internacional de muestreo. Bien, entonces vamos a hacer una cuestión. Vamos a hablar primero de la fase intermedia. Pongan ahí de una vez en su cuaderno, por favor, jóvenes. Guatemala, 14 de octubre de 2023. Tema 37. Fase intermedia. Bueno, entonces ahí va la explicación. Tenemos que tener claro que en el proceso penal de Guatemala solo hay dos instancias, pero la primera tiene tres fases: la fase de investigación, la fase intermedia y la fase del juicio, ¿verdad? Y la segunda instancia es la apelación especial que conoce sobre el recurso en contra de la sentencia de primer grado, o sea, la sentencia que se dictó en la fase del juicio. Repito, el proceso penal tiene dos instancias. La primera instancia, que tiene fase de investigación, que ya salimos de la fase de investigación, que tiene un montón, es la que tiene más cosas, ¿no? Luego está la fase intermedia, que es la que vamos a iniciar hoy, y la fase del juicio. Bien, ahora, ¿qué es la fase intermedia? Por eso se llama en medio, pues, porque imagínense ustedes, van a comer ustedes, ¿dónde te vas a sentar? Ah, sentarte en medio de tus dos hermanos. Entonces está aquí este hermano. ¿Y por qué me van a poner en medio? Dicen ustedes. Porque si se ponen juntos, aquellos se pelean. Palabra. Entonces ustedes quedan en medio. Eso significa intermedio. Están en medio de la investigación y en medio del juicio. Fase intermedia. ¿Verdad? Están en medio de la fase de investigación y la fase del juicio. Por eso se llama fase intermedia. Está en medio. ¿Qué objeto tiene la fase intermedia? Eso sí, apúntenlo. Objeto de la fase intermedia. El objeto de la fase intermedia es que el juez contralor va a recibir el memorial de acusación juntamente con el expediente de investigación y las va a examinar. ¿Y qué es lo que va a examinar? Bueno, la legalidad, si es suficiente para llevar a juicio a una persona. Entonces, por ejemplo, ese objetivo de examinar que tiene la fase intermedia, hagan en cuenta que le dicen el colador, pues. ¿Pero por qué? Porque por eso se llama juez contralor, pues. Imagínense, jóvenes, que un arma de fuego fue incautada, pero fue incautada porque el Ministerio Público hizo un allanamiento de morada en una casa determinada, pero no hay orden de juez competente. Entonces, el juez dice, aquí no hubo orden, esta prueba es ilegal, ¿verdad? Entonces yo no le puedo dar continuidad a esto porque esto es ilegal, pues, ¿verdad? Entonces todos sabemos y lo vimos la vez pasada porque hasta fue tema de examen, miren, jóvenes, los pasos del allanamiento. Orden de juez competente, ¿verdad?
Y todos ya tenemos claro de que para allanar una casa se necesita orden de juez competente. Pero estamos hablando de una casa, jóvenes. Ahora para allanar, por ejemplo, una institución pública, un hotel, ese es otro procedimiento, se le tiene que pedir permiso al jefe. Y si el jefe no quiere dar permiso, entonces se va a los tribunales a pedir la orden de juez. Y eso es lo que se discute en el Tribunal Supremo Electoral, que dice que no se pidió el permiso a los órganos superiores jerárquicos para hacer ese aditamiento, sino que solo así de primeras a primeras. Lean la ley, ¿no? Ahí está, procedimiento de allanamiento en el Código Procesal Penal. Ahí se van a dar cuenta ustedes. No tienen necesidad de que yo lo diga, ahí lo dice la ley, no lo digo yo. Bueno, eso es lo que verifica el juez contralor, la legalidad de las evidencias. O, por ejemplo, esta misma, la Policía Nacional paró a un motociclista y le encontró dos teléfonos, que esa persona no, ¿cómo se llama? No dio respuesta sobre esos dos teléfonos. Entonces el Ministerio Público le hizo el vaciado a ese teléfono y encontró información que esta persona pertenece a extorsionistas, ¿verdad? Que esta persona vende armas y hay fotografías donde él está con un montón de maderos. Entonces, ¿qué hace el juez Contralor? Analiza el artículo 24 de la Constitución de la República para examinar un teléfono. Jóvenes, el teléfono es un medio de comunicación, ¿verdad? Se necesita orden de juez para obtener toda la información de ese teléfono. Ahí está. Eso es lo que ve el juez, jóvenes. Si todo lo que está haciendo el Ministerio Público está dentro del régimen de legalidad, ¿verdad? Hay un caso una vez donde dijo que la víctima entregó este teléfono al Ministerio Público. Viene el Ministerio Público, solo así lo presenta al juicio oral y público, jóvenes, y dijo, en ese teléfono se encontraron fotografías donde estaba fulano, o sea, le obtuvieron información. ¿Y dónde está la orden de juez? Dijo el abogado defensor. Yo quisiera que el Ministerio Público, eso es lo que hace un abogado defensor en un debate, amigo, que presentara el oficio y la resolución donde pidió autorización de juez competente para sacarle información a ese teléfono. Señor agente fiscal, eh, en alusión a lo que está pidiendo el abogado defensor, ¿podría proporcionarnos esa información, por favor? No, señor juez, fíjese, señor abogado, que en esta oportunidad el Ministerio Público no pidió autorización para que abrieran el teléfono porque no lo consideró necesario. O sea que el Ministerio Público no lo consideró necesario, pero la Constitución de la República dice que sí es necesario tener orden de juez competente. Entonces, ¿quién pende más? ¿A quién importa más? Entonces, eso es lo que vigila el juez contralor en la acusación. Por eso el objetivo que tiene en la fase intermedia es eso, examinar lo que hizo el Ministerio Público en la fase de investigación, porque no está bien de que se hagan las cosas solo así, pues, porque yo quiero hacer esto, así lo hago y punto. No, 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 no hay que, es como la ley de bancos, miren, pones. En la ley de bancos dice, se dará información sobre las cuentas monetarias o las otras cuentas comunes que pertenecen a una persona solo con orden de juez competente. Imagínense. Así se lo dice la ley de bancos, ¿verdad? Y en la ley de bancos está el delito ese de intermediación financiera, el pánico financiero, todo eso. ¿Y qué pasa si de repente el Ministerio Público localicé el número de cuenta y ya tengo los estados de cuenta y de dónde sacó la información, ¿verdad? ¿verdad?
¿Por qué? Porque solo van a la agencia bancaria, a cualquier agencia es ahora. Mira. Yo soy agente fiscal del Ministerio Público y quiero información sobre, vaya, con mucho gusto, se la imprimen, adiós. Pero, ¿y la ley de bancos qué? Entonces, el abogado defensor dice, yo quisiera saber dónde está la autorización del juez competente de conformidad con el artículo tal de la ley de bancos, ¿verdad? Que faculta únicamente al Ministerio Público obtener información bancaria solo con orden de juez competente. Quiero, por favor, que me presente la orden de juez y la resolución del juez donde autoriza eso. ¿Qué hace? Me dice, no, no tengo esa resolución ni tengo la autorización. Ay, se le da valor probatorio a lo que ha obtenido el Ministerio Público, ya ven. Entonces, ese régimen de legalidad, por eso se llama juez contralor, ¿verdad? Porque él es de garantías. Él verifica, él examina la evidencia que ha recolectado el Ministerio Público. Ahora pongamos como título, por favor, jóvenes, principios de la fase intermedia. Solo son tres, jóvenes. Pero miren qué clase de principios son, ma. No son como los otros que ya conocemos. Número uno, investigación. Jóvenes, solo se puede iniciar la fase intermedia si se ha hecho una investigación. ¿Sí? Es simple, ¿no? ¿Qué pasa si no hay investigación? ¿Cómo va a haber fase intermedia, no? ¿Verdad? Si lo que se va a analizar en la fase intermedia es la investigación. Entonces, número uno, investigación. Número dos, fundamento serio. Eso se resume así, miren, jóvenes, fundamento serio. El fundamento serio se resume que debe de haber seriedad en la realización de los procedimientos que hizo el Ministerio Público. Pero también debe haber seriedad en el delito que va a imputar el Ministerio Público, ¿verdad? Porque fíjese que el Ministerio Público tiene dudas, una gran cantidad de dudas que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, jóvenes, una persona es detenida porque va en la terraza de la casa a las 2 de la mañana. El propietario se da cuenta, ¿verdad? Porque va llegando de trabajar, llama a la policía y lo detiene. Al principio él acusó por allanamiento, ¿verdad? Pero después dijo, no, el allanamiento debe tener un permiso tácito, pero él no quiere salirse. Entonces ya está allanando, ¿verdad? Entonces tiene duda también si es robo, pero después se pone a pensar, ¿qué fue lo que robó? Después le consulta a su compañero y le dice, eh, mira vos, tengo este caso, esto y esto y esto. Hombre, ese es robo en el grado de tentativa, le dice. ¿Por qué? Al leer el artículo 14 dice que se empezó a consumar, pero porque lo atrapó el ofendido, ya no pudo consumarlo, entonces por eso es robo. ¿Y por qué es robo? Porque él falseó una chapa para entrar, e incluso entrar encima de la terraza ya es una violencia psicológica porque la gente que está durmiendo al escuchar los pasos de un ajeno por ahí en sintió pánico, qué sé yo. Ah, muy bien. Miren, Juan, el Ministerio Público tiene tres delitos. No tiene seguridad. Entonces, por eso es que ese principio trata de establecer que el Ministerio Público tenga seriedad en el delito que va a calificar, seriedad en sus procedimientos. ¿Y por qué seriedad en sus procedimientos? Ya ha pasado esto, miren, Jones. Presentan el memorial ante el juez contralor pidiendo el allanamiento de una casa. Pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan los días, y nunca van a traer la orden de
que ya dio el juez, ahí está el oficio, y hasta que viene el juez y le dice al oficial, mire, llame al Ministerio Público porque ya no vinieron, arrillaban los 15 días que dice la ley. El allanamiento tiene una vigencia solo de 15 días, dice, ya se van a pasar los 15 días y no han venido. Ahorita vamos, y es con aquella paz, ocurrencia. No, a los procedimientos hay que darles, ¿verdad? Atención debida. Si yo pido un allanamiento hoy me dan la autorización, mañana mismo se hace el allanamiento, ¿va? ¿Por qué esperar tanto? ¿Va? ¿Verdad? Pero así hacen las cosas en los tribunales. Piden hoy ¿verdad? Entonces piden autorización para hacer alguna diligencia. Ay Dios, ¿a qué hora llegan ahí a ver lo que ha resuelto? ¿Verdad? No es como un abogado defensor, pues el abogado defensor, pues él procura sus casos y toda la cuestión anda al tanto, ¿verdad? Entonces eso es el fundamento serio. Y el último, el número 3, jóvenes, se llama probabilidad. Esto lo vamos a ver más adelante porque fíjense, jóvenes, de que en Estados Unidos la causa probable es lo primero que tiene que iniciar el proceso penal, ¿no? La causa probable. En cambio, aquí en Guatemala lo tenemos en la fase intermedia. Pero gracias a Dios lo tenemos. ¿Y qué quiere decir la causa probable? ¿Qué quiere decir la probabilidad? Quiere decir que haya evidencia de que el imputado es autor posible del hecho. O sea, va dirigido a la autoría. La probabilidad va dirigida de que existe posibilidad de que él sea autor responsable del hecho. Pero como el juez contralor no puede andar alternando opinión, quiere decir que no pueden dar opinando anticipadamente, pues, ¿verdad? Porque puede meterse en problemas, es prohibido. Entonces, dice posiblemente él sea autor, pero el juez contralor puede ser posible que ya lo sepa, pues. Hay una gran cantidad de medios de investigación que estableció el Ministerio Público, ¿verdad? En donde ya se sepa que él es autor. Por ejemplo, en la acusación, ya lo vamos a ver más adelante y más adelante. Cuando detuvieron a esa persona, pues le incautaron el arma. Que en la investigación que el Ministerio Público está presentando, hay un informe de 24 horas en donde se recolectaron las cámaras de seguridad y ahí pusieron las fotos en el informe de la persona que está matando a otra persona con un revólver y cabal se le ve la cara al, al acusado, al imputado, y es la misma cara, porque en el informe de 24 horas aparece la, la persona disparando y aparece la persona que fue aprendida y hacen la comparación y es la misma persona. Entonces el juez contralor ya lo sabe, pues. Ahí no hacen falta testigos, no hacen falta mayor cosa, pues solo para reforzar nada más la teoría. Pero el juez contralor nunca va a decir, sí, él es el autor. No, 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 no. Hay posibilidades. ¿Por qué? Porque el que tiene que decir eso ya es un tribunal de sentencia, con categoría, pero después de recibir la prueba, pues, ya de una vez en forma definitiva dicen, él es el autor, ¿verdad? Claro y preciso, lo dice un tribunal de sentencia, pero el juez contralor no, ¿verdad? Dice posiblemente él sea responsable. O sea, hay posibilidades que sí, posibilidades que no, ¿verdad? Aunque ya lo sepa. Entonces, esos son los tres principios, jóvenes. Si les preguntan a ustedes cuáles son los principios de la fase intermedia, el número 1 está la investigación, el número 2 está el fundamento serio y el número 3 la probabilidad. ¿Bien? Qué bonito. Bien, saquen su código procesal penal, por favor, jóvenes. Y ubíquese en el artículo 332. Vamos a ver grupo 7.
Por ahí me quedé. Grupo 7, lea el artículo 332, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Eh, mm, Inicio, ¿verdad? Sí, Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar si procediere el sobreseimiento o la clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a este código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación de un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de otras solicitudes del Ministerio Público. muy bien. Entonces, donde dice la fase intermedia tiene por objeto, en la parte de arriba, por favor, jóvenes, ahí ponen objeto y principios de la fase intermedia. Si lo ponen con rojo, mejor, porque esa es pregunta de privado. Incluso hasta yo la he hecho ahí en los exámenes técnicos. Por favor, podría fundamentar. Cuando les digan a ustedes podría fundamentar, quiere decir que saque su código. Podría fundamentar el objeto de la fase intermedia. Ya ven, está en un párrafo. Ahí en un solo párrafo está el objeto de la fase intermedia y están los principios, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes vayan manejando su código procesal penal en esta clase de cosas. Muy bien, ahora nos vamos a ir a hablar sobre la clasificación de las acusaciones. Jóvenes, no solo una acusación hay, y se van a dar cuenta ahorita de tanta acusación que hay. Entonces pongamos ahí, pues, clasificación de la acusación. Número 1, háganlo estilo listado. Acusación abierta. Hagan de Licenciada, cuenta perdón, que me dijo clasificación de la acusación. sí. Ahora pongamos número 1. Gracias. Era acusación abierta. Entonces ustedes apunten ahí, yo solo voy a dar la explicación. La acusación abierta, fíjense jóvenes, que consiste que el Ministerio Público presentó la acusación, pero está llena de errores. Tiene errores en cuanto a los nombres, tiene errores ortográficos que a veces no son errores, sino que son horrores, ¿verdad? Entonces, se llama acusación abierta porque cuando se señala audiencia, el Ministerio Público ahí las corrige, ¿verdad? Y para todo el Ministerio Público dice, cometió un error involuntario. Los errores no son involuntarios, ¿verdad? Eso es por no leer antes de imprimir. Yo el consejo que les doy a ustedes es que antes de imprimir lean que dice la computadora. Se van a dar cuenta que van a ir agregando cosas. Ahora el que le gusta gastar papel, jóvenes, el gastógrafo se llama ahí en los tribunales. Ese imprime, y un montón de errores. ¿Por qué? Porque no lee, ¿verdad? Y ahí está la cubeta a la par de él que está llena de papel. Miren, jóvenes, ese sí sale caro. En cambio, la persona que lee primero,
hasta estar seguro de lo que, ¿cómo se llama? Lo imprime. Bueno, número 2, acusación cerrada. En la acusación cerrada, también el Ministerio Público, pues, presenta el memorial. Está lleno de errores. Pero el juez, al ver eso, rechaza la acusación. Pues se llama cerrada, ¿no? No la acepta. Está llena de errores. Ahí no hay fundamento serio, dice el ministerio, dice el juez, ¿no? ¿Cómo va a haber fundamento serio aquí con el montón de errores que está presentando el ministerio? La rechaza. Entonces, a diferencia de la abierta se corrige en la audiencia, en cambio aquí ni siquiera audiencia señala, pues, la rechaza. Número 3, acusación alterna. La acusación alterna quiere decir esto, miren, jóvenes. Yo tengo duda de qué delito es. Si es un delito de robo, si es delito de apropiación y retención indebida, si es un delito de hurto, si es estafa, tengo duda. Entonces mejor se lo hago saber al juez. Presento acusación por el delito de robo y alternativamente presento la acusación por el delito de apropiación y retención indebidas. Eso quiere decir que si no me funciona una, funciona la otra. Pero para el abogado esto es un asunto muy importante. ¿Por qué? Porque dice, el Ministerio Público tiene duda en lo que está haciendo, ¿verdad? Número 4. Perdone, ¿podría repetir la número 3? Disculpe, es que me quedé atrás. Gracias. Muy bien, de nada. La número 3 es acusación alterna. O sea que el Ministerio Público tiene duda del delito por el cual está acusando y tiene varias opciones y se las propone al juez. Puede ser robo, el otro es apropiación y retención indebida, puede ser hurto, etcétera, ¿verdad? Número 4, acusación abreviada. Esta acusación abreviada se llama también procedimiento abreviado. Ya miren hasta dónde estamos ya empezando a ver esto. ¿Qué significa esto? Que en el procedimiento abreviado el juez señala audiencia, pero después de la audiencia se dicta sentencia. Sentencia. Pero esto no procede para todos los delitos. Solo procede para los delitos que no superen los 5 años de prisión, ¿verdad? Los 5 años de prisión. Y también otra de las cuestiones que se debe considerar es de que se trata de evitar que esto vaya a juicio oral y público, pues. O sea que eso se va a quedar ante el juez contralor, se va a quedar en la fase intermedia. Por eso se llama procedimiento abreviado. Esto no va a juicio, ¿verdad? Entonces hay mucho de qué hablar del procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque en esa audiencia los medios de investigación sufren una metamorfosis, jóvenes. Los medios de investigación se convierten en prueba. Fíjense, porque solo la prueba destruye la inocencia, ¿verdad? Y para poder condenar a una persona. Y esa tarea eh, le corresponde al juez contralor hacerla para dictar su sentencia. Miren, es que bonito el procedimiento abreviado. Número 5, acusación abreviada. Perdón, acusación a instancia privada. Acusación a instancia privada. Y este es punto de tesis. Todo lo que estamos hablando aquí, todos esos temitas jóvenes, son puntos de tesis. Pero este tiene un montón de problemas. ¿Por qué?
Porque fíjense, jóvenes, la acusación privada es la que presenta el ofendido. El ofendido, imagínense, según la ley, ahí no actúa el Ministerio Público, sino que es el ofendido. Entonces el ofendido elabora su acusación. ¿Y dónde la presenta? Los de acción privada. Hay tribunales de acción privada, ¿verdad? No hay juzgados de paz, no hay juzgados de instancia. Entonces de una vez la presenta ante un tribunal de acción privada. Fíjese, jóvenes. Por eso es punto de tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense todo el andamiaje de la investigación le corresponde hacerlo al ofendido, violatorio a la Constitución de la República, porque dice que la Constitución de la República dice que solo el Ministerio Público tiene la facultad de investigar. Así lo dice la Constitución, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí se dicta sentencia también, ¿verdad? O sea, la búsqueda es una sentencia. Ahora miren este otro, jóvenes, el número 6. Acusación de medidas de seguridad. Pero aquí estamos hablando de acusación, miren, jóvenes. Hay también medidas de seguridad como medidas precautorias o medidas cautelares que dice la ley de femicidio, ¿verdad? O la de violencia familiar. Pero esas son de carácter precautorio, ¿verdad? Son medidas provisionales, ¿verdad? Entonces esas medidas, por ejemplo, es como medidas sustitutivas. Las medidas sustitutivas, usted tiene prohibición de acercarse 10 metros al ofendido. Esas son medidas de seguridad, pero son medidas sustitutivas. Aquí estamos hablando de acusación, pero esta acusación de medidas de seguridad va dirigida exclusivamente a las personas que padecen de, mírenme, de trastornos mentales, así se dice, trastornos mentales, ¿verdad? Entonces, yo ponía de ejemplo el caso Galeno, que la persona que fue contratada en esa empresa de seguridad solo llegó, por ejemplo, un día determinado, vengo a buscar trabajo. A tiempo viniste, ahorita aquí está tu uniforme, aquí está tu escopeta y te vas ahorita a prestar servicio a la farmacia. No, qué suerte el tipo. Que sea el primer cliente que entró a la farmacia, pum, le deja ir el escopetazo y mató a una señora. Que si después en la investigación se averiguó que tenía un expedientote como de tamañote y en el Federico Mora, ¿verdad? Se le hicieron una gran cantidad de análisis de peritos psiquiátricos, no psicológicos, o sea que ya iba más arriba todavía porque eran psiquiátricos y todos determinaron de que este personaje tenía problemas fuertes de trastornos mentales. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se provoca? Una sentencia. Pero, jóvenes, la sentencia, la pena que se imponga a esta persona no es de las principales que dice el Código Penal, sino que es las que dice de las medidas de seguridad. Internamiento en un centro psiquiátrico. Y el único centro psiquiátrico que hay en Guatemala es el Hospital de Salud Mental llamado Federico Mora. Entonces, para los que ya entraron en ese lugar, jóvenes, ahí es un lugar, así podríamos decir, un páramo desolado. Hay gente en un campo ahí que están deambulando. Hay unos que tienen ropa y hay unos que no tienen ropa, ¿me entienden? Hay otros que están en otra área por allá y toda la cuestión y se consideran pacíficos porque ellos pueden platicar con las personas y toda la cuestión, pero de repente tienen sus desequilibrios, como por ejemplo, no tenga pena, señor, dice,
Yo mañana voy a hablar con el presidente de los Estados Unidos y le voy a comunicar su problema. A la verdad, yo pensé que era trabajador de aquí, porque andan bien arreglados, pero su trastorno mental es, eh, es pacífico. En cambio, hay otra área, jóvenes, donde están las personas de que sí tienen problemas fuertes, son violentos. Entonces, estas personas tienen que estar narcotizados, jóvenes, ¿verdad? Les presentan, ya sea por inyección o por medio de esa pastilla psicofenol, ¿verdad, jóvenes? Que le dan a los psicópatas para tranquilizarlos. Entonces, la sentencia que se dio en ese caso, el caso Galeno, fue que esa persona estuviera internada en el Hospital de Salud Mental en el área de los pacientes que tienen problemas fuertes, pero hasta que se cure. Jóvenes, según los mismos dictámenes, dice que esas personas que ya tienen esa clase de enfermedades, trastorno mental, nunca se van a curar. Entonces, ¿qué quiere decir? Un punto de tesis, que van a estar toda su vida ahí, ¿no? Pero el asunto está, ¿por qué lo sacaron? Si ya lo tenían en el Fedicómora, ¿por qué lo sacaron? Pues? ¿Por qué sacan a esa gente que andan deambulando en las que son violentos? Entonces, eh, la recomendación que hago yo, jóvenes, cuando miren a una persona que ustedes vean que tiene un desequilibrio bien raro, no se acerquen a ellos. Ahora, esas personas son violentas. Esas no sienten el dolor. Esas, ¿verdad? Pueden ocasionarles problemas serios a ustedes. Y imagínense, jóvenes, pelearse con un loco, tampoco. Bueno, número 7. Esta acusación es muy importante. Y hagan de cuenta, jóvenes, que hoy en día está de moda, ¿verdad? Pero cada quien se forma su propio criterio, porque unos dicen que se favorecieron a algunos de los que no se debía de favorecer y se perjudicó a otros. Me refiero, el número 7, a la acusación de aceptación de cargos. Así se llama esa acusación, mi hermano. Acusación de aceptación de cargos. Entonces, en esta aceptación de cargos, jóvenes, ahí la persona acepta los hechos con el fin de salir en libertad o que se le imponga una pena no tan grave como la que se esperaba, pues. Entonces, imagínense, jóvenes, en esta ley dice que si él acepta los hechos en la fase de investigación, se le rebaja el 50% de la pena. Y si, por ejemplo, era de un delito de extorsión que la pena mínima era de 6 años, imagínense el 50%, va a ir a purgar 3 años. Pero esos 3 años ya lo hacen conmutable, ya puede pagar la conmuta y sale libre. Así, fácilmente. O para los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Los delitos de cuello blanco, imagínense las penas, 9 años, se le rebajan la mitad, jóvenes, imagínense, vaya a ser 4 años y medio, ya es conmutable, paga la conmuta. ¿Sí? Muchas personas han salido así, ¿va? Ya sea con aceptación de cargos o con procedimientos abreviados. La diferencia del procedimiento abreviado y la aceptación de cargos es que en el procedimiento abreviado solo se aceptan para los delitos cuya pena no rebasen los 5 años y en la aceptación de cargos para todos los delitos, ¿no? Piden el procedimiento de aceptación de cargos hasta por los homicidios, ¿no? Pero ahí está. Ustedes vayan apuntando todo esto porque esto es importante para ustedes. Hay requisitos para esta acusación de aceptación de cargos. Y dentro de los más importantes es que el imputado no sea reincidente y que haya reparado el daño. Pero, por ejemplo, en un delito de homicidio,
Solo Jesús tenía la potestad para resucitar a la gente, pues. Pero también está el resarcimiento, el pago del daño. Entonces ahí vienen ustedes y dicen, bueno, ¿cuánto puede valer la vida? Entonces muchos dicen, la vida es invaluable, no tiene precio, no tiene valor. Pero si la familia dice que pide 2 millones de quetzales, para el juez está bien, ¿no? Porque como la vida es invaluable, lo que pide la víctima es lógico, pues, porque si tiene hijos o qué sé yo, el proyecto de vida tiene que ser hasta que cumplan los 18 años y miren a quién dejaron o a quién le quitaron a la familia, pues al jefe, qué sé yo, ¿verdad? Que andaba trabajando, andaba de bus, de taxista, carnicero, panadero. Pues los extorsionistas, si no les dan el dinero, de una vez matan a la gente. Pero lo único es, no sé si miran ustedes que si sea bueno o sea malo. Yo creo que yo ya tengo la respuesta. Que la gente ahora ya no se está dejando, ¿verdad? Ya han matado un montón de gente que llega a extorsionar, los han matado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es eso? Porque tanta cosa que crea el legislador, pues, ¿verdad? Entonces, esa es la aceptación de cargos. Miren, Juan, si es en la fase intermedia o en la fase del juicio, se le rebaja una tercera parte. Por ejemplo, si se le condena a 6 años de prisión, se divide entre los 6 años, dos, tres veces. Entonces él va a cumplir solo 4 años. Ya es conmutable, miren, pues. Entonces ya puede salir libre, quede al pelo, miren, pues. Entonces es lo que discuten muchos, que esta ley fue exclusivamente para favorecer a mucha gente delincuente. Pero ustedes se tienen que formar su criterio, porque yo les estoy diciendo, mucha gente dice, ni siquiera les doy el mío, porque imagínense, mucha gente dice que eso es para favorecer los delincuentes. ¿Quién no va a pensar en eso? Sí, imagínense bajarle 50% de la pena, Jonas, ¿verdad? Y es una ley de carácter legislativo. Mi amor, ahí se porta bien. Bueno, entonces, esa es la acusación de aceptación de cargos, miren, que termina con una sentencia. Y esa sentencia forma antecedente penal. Bien. Número 8. Esta es la acusación que nosotros queríamos, la que nosotros compramos y nos vendieron otra cosa, ¿verdad? Es como cuando compran ustedes una toalla ahí en el supermercado. Están las cajas que dice larga, extra larga. Entonces, cuando ustedes ven la muestra que está ahí, una gran toallota, pero gigantesca, qué linda esta toalla, que no sé qué va, esta sí, ¿verdad? Y para después del baño, qué rico. Es si cuando ustedes llegan a la casa y abren la caja, porque no la pueden abrir ahí porque está sellada, se dan cuenta que es una toallita chiquita, ¿va? Entonces, eso es lo mismo lo que hicimos, lo que hicieron aquí los legisladores. Nosotros, bueno, ellos pues contrataron los servicios profesionales de varias personas para que instauraran el sistema acusatorio en Guatemala. Estamos claros, estamos bien. Pero nosotros queríamos el sistema americano. Nosotros queríamos el juicio de jurados. Fíjense. Y el juicio de jurados es otra cosa, pues. Es cierto, está dentro del mismo sistema acusatorio y todo, pero el juicio de jurados, o sea, se nombran a personas notables, de prestigio, ¿verdad? Para formar un jurado. Jóvenes, pregunto, ¿aquí en Guatemala hay personas notables para que puedan formar jurados? Vamos a ver, grupo 8. ¿Creen ustedes que sí hay o no hay?
Licenciado, como dijo la pregunta, perdone. ¿Creen ustedes que aquí hay personas notables para que formen jurados? Los dejé callados, ¿no? Para los que están poniendo atención, De miren, haberlo, pero no Pues los puede que conozco. sí. puede que sí, puede que no. Miren, pues, jóvenes, Hay, definitivamente hay. muy bien, muy bien. Y les voy a decir, por ejemplo, ahorita hay 150 personas que están conectadas aquí al chat. Jóvenes, los mejores candidatos para ser jurados son ustedes. Ustedes son personas trabajadoras, son personas estudiosas, quieren salir adelante. Jóvenes, los jurados tienen que ser estudiantes de universidades, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser un vecino, que sea, no, no, no. Máxime los de ciencias jurídicas y sociales, que esa es su profesión, esa va a ser su formación. Fíjense, jóvenes, que cuando yo estuve algún tiempo en Puerto Rico, está el Instituto de la Defensoría Pública, dice ahí, ¿verdad? Pero es un edificio como de 12 niveles, muy bonito el edificio, ¿verdad? Pero a la par está otro edificio, el edificio de la capacitación de jurados de Puerto Rico, que también tiene como 10 niveles o 12 niveles, algo así. Entonces yo incursionando por ahí le preguntaba a los estudiantes de la universidad, se llama Latinoamericana, hay una universidad que se llama Latinoamericana y le decía, ¿y ustedes reciben algo por ir a servir como jurados o es un servicio social? No, 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 nos pagan licenciados. ¿Y cuánto les pagan? Nos pagan muy poco, eso sí. ¿Y cuánto les pagan por audiencia? Bueno, tenemos un promedio como de 4 a 5 audiencias, intervenciones al mes y nos pagan $150 por audiencia. ¿Qué? Le digo, con una audiencia, los estudiantes de la San Carlos serían felices, le digo. ¿En serio? Sí, para nosotros es muy poco. $150 les pagan por audiencia. A las jóvenes, si ese sistema lo tuviéramos, el gremio estudiantil, jóvenes, miren qué capacitación tuvieran y además de eso, con eso pagarían su carrera, jóvenes. Pero hubo algo debajo de la mesa y no tenemos ese sistema. Bueno, ¿qué quiere decir el sistema adversarial entonces? Acusación adversarial que está en los países de Estados Unidos, en donde se dirige exclusivamente a la causa probable, hay juicio de jurados y se dicta sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera del juicio de jurados? ¿Cuál es la función? Jóvenes, ellos analizan la prueba. Qué bonito fuera de que el juicio de los jurados analicen la prueba, relevan de esa función al juez, pues. Entonces, el jurado, al declarar culpable a una persona, el juez solo impone la pena. Es cabalmente lo que pasa en Estados Unidos. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros tenemos un pequeñito, pequeñito resabio de ese sistema y ahorita lo vamos a ver en la siguiente acusación, ¿verdad? Pero la idea era esa, y puede ser punto de tesis también, ¿verdad? Si nosotros tenemos el sistema acusatorio, ¿por qué no tenemos el sistema de jurados? Vale, y ahorita se van a ir más de espaldas todavía, jóvenes. ¿Saben Víctor, ustedes qué una solo con una países tienen, consulta. ¿saben ustedes qué países tienen el sistema de jurados, jóvenes? Estados Unidos. Muy bien, un poco Todos más los cerca. del Common Law. No, el common law es otra cosa. El common law significa que se basan en la jurisprudencia constitucional y de fallos de sentencias de los otros juzgados. Por ejemplo, Inglaterra, jóvenes, Inglaterra, busquen ahí sus preceptos constitucionales. No tienen, solo se basan en jurisprudencia.
Por ejemplo, está Nueva Zelanda, Israel, que se le dirigen como va a ser common law, Dinamarca, ¿verdad? Entonces, ese es un sistema de carácter acusatorio, pero jóvenes, ya es elevado. ¿Por qué? Porque la educación, el desarrollo educacional de la gente es otro. Ahí se confía demasiado en las jurisprudencias. Aquí la jurisprudencia hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pues, ¿verdad? Y además existen códigos, existe Constitución de la República que tienen procedimientos. Entonces la jurisprudencia se está dejando un poquito como para apoyar o para fortalecer una decisión, ¿verdad? Muy bien. Jóvenes, en El Salvador ya tienen el sistema de jurados. Fíjense, en El Salvador tiene el sistema de jurados. Entonces, nuestra política criminal, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Yo creo que de los intereses que hay legislativos, estamos como en el número 1000 y tanto, ¿ah? Porque interesan lo político. Segundo lugar, lo político. Tercer lugar, lo político. Cuarto, lo político, lo político, lo político, lo político, Juan. Entonces, de esta clase de cuestiones ya se quedaron muy... Estamos agregando cacheteadamente un montón de cositas al código, jóvenes. No, hay que crear ya un buen sistema, pues, para que crezca esto, va. Los estudiantes tienen que crecer, ¿verdad? No quedarse estancados, pues. El sistema de jurados aliviana a cualquier. Dicen que el Instituto de la Defensa Pública, ¿creen ustedes que todos los abogados de Guatemala pertenecen al Instituto de la Defensa Pública Penal? No, solo es un pequeño No, porcentaje. No. Y en otros países, fíjense, jóvenes, en otros países todos pertenecen al Instituto de la Defensoría Penal. Todos. Si cae un caso, le toca, de acuerdo al número de colegiado, le toca al abogado número tal. Entonces él ya no tiene excusa para llevar ese caso porque él es abogado y le paga el Estado. Entonces ahí evitamos, por ejemplo, miren, jóvenes, que en los casos así, por ejemplo, esos casos de impacto y mediatizados, venga el abogado, ¿cuánto le debo? Son 200,000 quetzales por dos audiencias. La gran, ¿por qué cobran tantísimo dinero? ¿Verdad? Pero no tenga pena que si no tiene dinero, pues podríamos negociar esto, si tiene alguna propiedad, alguna casa, algún terreno, a los coches, ya tienen hasta lista la palabra para, ¿no? Entonces eso no. Ahí también en nuestro gremio tenemos que evitar esa clase de cosas, jóvenes, porque imagínense, jóvenes, eso no está bien, va en contra de la nación. Pero ¿es por qué? Porque solo le permiten al Instituto de la Defensa Pública, por ejemplo, una cantidad determinada de 100 abogados nada más. 100 abogados. Ahorita van como 40,000 inscritos, ¿no? Imagínense, jóvenes. Entonces, eso es punto de tesis también. Número 8. Era la acusación adversarial. Número 9 sería esta, que es la última. Esta me la tienen que contestar ustedes a ver si la saben. ¿Qué significa acusación de imprenta, jóvenes? ¿Ya se acordaron? Bueno, ahí va pues. La acusación de imprenta está regulada por la ley de emisión del pensamiento. En la acusación de imprenta va dirigida en contra de locutores, columnistas, directores de algún medio de comunicación, narradores, presentadores, ¿ya? Fotógrafos, camarógrafos, etcétera, ¿ya? Pero lo malo es esto,
que si bien se lleva por juicio de jurados, los jurados son miembros de la APG, miembros de los locutores de Guatemala, de fotógrafos y de camarógrafos de Guatemala, los bomberos y la municipalidad capitalina. En raras veces se le da intervención al colegio de abogados. Jóvenes, entonces hagan de cuenta, pues, que por eso es que no salen a la luz esta clase de asuntos, porque dentro de ellos mismos se cubren, pues. Pero también, nosotros, por eso es punto de tesis también, porque debemos de reconocer de que los medios televisivos tienen una pequeña rivalidad con los medios escritos, pues. Y por eso es que los medios televisivos eh, dan mucha información acerca de este señor que detuvieron, ¿verdad? Este señor del periódico, ¿verdad? Zamora. Bien, muy bien, Mike. Entonces, pero él está por otras cosas, no está por cuestiones que atañen a los medios de comunicación, ¿verdad? Pero aún así le dieron y le dieron y le siguen dando todavía. Le dan chicote con 4 nudos, dice. Lick, con respecto a eso, solo un paréntesis, ordenaron repetir el juicio esta semana, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Anularon, reenvío. Sí, Sí, y lo ordenaron repetir. ordenaron reenvío. Bueno, entonces miren, jóvenes, el reenvío es eso, repetir el juicio. Miren, pues, hay un caso típico que sí pertenece al asunto de imprenta. En una oportunidad en primera plana, en la primera hoja, en los titulares, decía, corrupción en la aduana, decía ahí, unas letrotas así gigantescas, ¿no? Y apareció la foto de una señora ahí riéndose. ¿Qué si esa señora no trabajaba en la aduana? Esa señora un día antes la habían ido a entrevistar, perdón, la habían ido a entrevistar porque había habido prórroga de exoneración de impuesto de circulación de vehículos. Ella trabajaba en el registro de vehículos. Jóvenes, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Entonces, miren qué problema tan serio, pues. Entonces ella acudió al medio para que aclararan eso y que pusieran una foto diferente, que dijeran que por error, que si no quisieron. Y no quisieron y no quisieron. Después los malos comentarios ahí donde trabajaba, porque sí, ella había trabajado en la aduana, que no sé qué, que no sé. Jamás en la vida había trabajado la señora en la aduana. ¿Y qué pasó? Simple y sencillamente el fotógrafo se equivocó de foto, jóvenes. Una pequeña equivocacióncita, la gran chucha. Entonces presentó la acusación, porque así le dijeron sus abogados, así le dijeron, de plano eran sancarlistas, porque sabían bien dónde acudir. ¿Va? Hay que presentar una acusación de imprenta ante el juez Contralor. Entonces el juez Contralor mandó a pedir el listado de los jurados a la corte, ¿verdad? Que eran representantes del APG, de locutores, de camarógrafos, de fotógrafos y toda la cuestión, y se integró con eso, pues. Entonces, ¿qué se hizo? Se le impuso, porque como es juicio de faltas, 10 días de arresto conmutables a 10 quetzales al fotógrafo, fíjense, joven, y se le obligó al periódico a hacer la aclaración. Bueno, él pagó sus 100 quetzales. Hicieron la aclaración, jóvenes, pero la aclaración ya se pueden imaginar dónde y cómo la hicieron. ¿Cómo creen ustedes que hicieron la aclaración, jóvenes? ¿Y cómo la hicieron? Jóvenes, esa aclaración la hicieron en la última Escondida en página. lo más recóndito del periódico y con Lo gran más línea. recóndito, muy bien, en lo más recóndito del periódico y como dos lineecitas así chiquitas. Ay, Dios mío, esa era la aclaración. Miren, bueno. Entonces,
Este procedimiento es muy bueno si se mejora, ¿no creen ustedes? Este procedimiento que tiene la ley de emisión del pensamiento es muy bueno si se mejora, porque tiene juicio de jurados. Lo malo es que esos jurados, jóvenes, ¿cómo va a ser que si el otro es periodista, vas a ver un representante de la Cámara de Periodistas, joven? Si esta persona es locutor, ¿cómo va a ser posible que vaya a haber un representante de la Cámara de Locutores de Guatemala? Ya que no contiene, ¿verdad? Que está creada exclusivamente a inclinarse por cierto lado, ¿no? Bien, entonces esas son las clases de acusaciones. Ahora miren la dinámica que vamos a tener ahorita. ¿Qué acusaciones tiene Guatemala? Vamos a ver. ¿Será que Guatemala tiene acusación abierta? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque al Ministerio Público se le permite que corrija la acusación en la audiencia. Número dos, ¿será que Guatemala tiene acusación cerrada? No. Dios guarde. Al Ministerio Público nunca le rechazan nada. ¿No? ¿Será que en Guatemala hay acusación alterna? Sí. Está en el artículo 333 del Código Procesal Penal. Vamos a ver. Grupo 9, lea el artículo 333 del Código Procesal Penal, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. Acusación alternativa. El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Número Sí. 1. ¿Sigo o lo dejo ahí? Ahí dejen. Ok. Solo pongan a la par ahí artículo 333. Ok, Eh, gracias. si tiene dudas el Ministerio Público también, la ley le da solución para las dudas al Ministerio Público. ¿Verdad? Como quien dice, le da su aspirina. Número 4. ¿Tenemos procedimiento abreviado? Sí. ¿No? Número 5. ¿Tenemos acusación de acción privada? Sí. ¿Ya? Número 6. ¿Tenemos acusación de medidas de seguridad? Sí. Número 7. ¿Tenemos acusación de aceptación de cargos? Sí, y solo en Sí. Guatemala. Solo en Guatemala, jóvenes. Imagínense. Número 8. ¿Tenemos acusación adversarial? No. Nosotros no tenemos juicios jurados. No nos basamos en la causa probable al inicio del proceso. Dicen ustedes que siguiendo hablando un poquito más de el sistema adversarial de Estados Unidos, ahí por el lago donde está la Estatua de la Libertad, muy preciosa esa estatua, por cierto, ahí iba una lancha, jóvenes, y fue parada por el sistema de seguridad de los Estados Unidos, que si en un compartimento llevaban como 40 kilos de cocaína. Solo la estaban trasladando de un estado a otro estado, pero ellos estaban haciendo pasar como que iban en un paseo nada más, pero fueron detectados. Jóvenes, ellos tienen radares para detectar la droga, ¿qué les pasa a la gente? Pero miren lo que hicieron en Estados Unidos. Le dijeron que eran dos personas de color, $2 millones de fianza para cada uno. Miren, ese pensamiento que tienen ellos es completamente diferente al de aquí de Guatemala. Vinieron cada uno de ellos y pagaron la fianza, jóvenes. Entonces, ¿de cuánto se hizo? Se agenció a Estados Unidos ahí de $4 millones. Ellos pagaron la fianza. Y además de eso, se ordenó que destruyeran esa droga, pues. Entonces, si ellos llegan o no llegan a juicio, ya el Estado ya tuvo su resarcimiento con $4 millones. En cambio, aquí en Guatemala prefieren a que la gente se muera en la cárcel y no le ponen medidas sustitutivas de causa.
Hay un montón de delitos que gozan de medidas. ¿Por qué no le ponen millones, ya que ellos supuestamente tienen dinero? ¿Por qué no le ponen millones de millones para que Guatemala empiece a llenar su alcancillita que está completamente vacío el cochinito, jóvenes? ¿Verdad? No, prisión, 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 que se muera la gente, que se muera la gente. Miren ese pensamiento, por eso le dicen el tío Sam, dinero, cómo ingresa dinero. Entre más dinero hay, más se invierte, ¿verdad? Muy bien. ¿Será que en Guatemala tenemos acusación de imprenta? Sí, pero hay que mejorarla, ¿verdad? Entonces, esa es ¿cómo se llama? Que tenemos, jóvenes, de la clasificación de las acusaciones. Y qué bueno que me dijeron ustedes que yo les dijera esto, porque así se les aclara a ustedes que no solo una acusación hay, jóvenes, hay una gran cantidad de... Y todavía falta la de faltas y un montón de cosas más. Pero no, ahí quedámonos bien. Ahora nos vamos al memorial de la acusación. Como ustedes ven, ese memorial, pues aquí está en su pantalla. Miren, es pequeñito. Tiene el encabezado que va con el número del expediente, ¿verdad? El número de causa de, bueno, las cosas que ya saben ustedes, la designación del juzgado, lo de la comparecencia, pues que aquí tiene que comparecer el agente fiscal. Está lo relacionado al contenido, solo que el contenido, jóvenes, la ley establece en forma puntual los numerales que debe contener el contenido, ¿verdad? Entonces saquemos nuestro Código Procesal Penal, jóvenes, y ubiquémonos en el artículo 332 bis. Lo importante es, jóvenes, de que ustedes tengan en el menos el curso, porque aquí se está abarcando todo de forma secuencial, ¿verdad? 332 bis, grupo 9. Lea el primer parrafito y el numeral primero, por favor. Grupo 9. Buen día, licenciado. Buenos días. Artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener, número 1, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificación. Miren, así como dice el título, así lo tenemos que poner en el memorial, porque este es el esquema del memorial, miren, jóvenes, y esos títulos tienen que ir en el memorial. Entonces, en el memorial ponen, comparezco ante usted a solicitar acusación y apertura de juicio en contra de fulano de tal en base a lo siguiente. Número 1, ponen de una vez, miren, datos de identificación del imputado, defensor e indicación del abogado defensor, lugar para recibir notificaciones. Así lo tienen que poner, ¿verdad? Ya ven cómo vamos comprendiendo el memorial ese. No es la gran cosa, jóvenes. Lo que tenemos que rellenar son estos 5 apartados nada más. Bueno, entonces, ¿qué pondríamos en el numeral primero? Y ahí vamos. Miren, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a poner? Entonces, apuntemos ahí, por favor, jóvenes, en su cuaderno. Datos de identificación del imputado y datos del defensor, como título. Pongamos en el cuaderno. Pusieron ya como título memorial de acusación, ¿no? Memorial de acusación. Lo tenemos ahí, pues. Número 1, datos de identificación del imputado y datos del abogado defensor. Inciso A, debe de incluir nombres y apellidos completos. Vayan apuntándolos todos porque son un montón, jóvenes, ¿verdad? Inciso B, apodo o sobrenombre. Ya cuando lo pongamos en la próxima clase, jóvenes, entonces vamos a
cuando lo pongamos en la otra clase, todo eso es de corrido, ¿verdad? Y algunos dicen que fulano tal pertenece a la clica tal de la Mara tal. Imagínense, jóvenes, ¿verdad? Inciso C, edad y fecha de nacimiento. ¿Por qué es importante la fecha de nacimiento? Porque el Ministerio Público no puede estar juzgando a menores de edad en procedimientos de adultos. Es cierto que es el mismo, ¿va? Pero el proceso penal es para adultos, no es para menores de edad. Por eso es importante ponerle la fecha de nacimiento. Amén de que el Ministerio Público tiene que adjuntar la certificación de partida de nacimiento. Inciso D, de dedo, lugar de nacimiento. Es importante el lugar de nacimiento, jóvenes, porque imagínense, así como ahorita detuvieron a unas personas que eran salvadoreñas y otros eran venezolanos. Entonces, si son extranjeros, pongamos de corrido ahí, si son extranjeros, hay que avisar al consulado. Entonces, ustedes como jueces, yo les pregunto, bueno, ¿y qué pasaría si el detenido le dice, no, no, señor juez, yo no quiero que avise? ¿Será que él está en facultades para poder decidir sobre semejante cosa? En primer lugar, él está ilegal aquí en Guatemala, ¿no? Y esas personas, honestamente, solo están viniendo a causar daño. Hay unos que sí, por necesidad, van con su familia y todo, y su deseo de seguir caminando. Pero hay una gran cantidad de personas que se unen a otros solo para delinquir, para asaltar, para lesionar. A ellos les pagan por ahí le pegar a la gente, ¿verdad? Roban carros, roban de todo, jóvenes. Entonces, por eso es que hay que avisar al consulado. Imagínense, jóvenes, no sé qué día el Ministerio Público presentó un informe de acuerdo al Tratado de Asistencia Mutua en Centroamérica, en donde se estaba investigando a un salvadoreño, que estaba por extorsión, mire, jóvenes. ¿Qué si el salvadoreño ese tenía orden de aprehensión allá en su país? ¿Oh? Fíjense. Y ya había sido condenado una vez. Entonces, esas alajitas que nos están mandando aquí a Guatemala, creo que no está bien, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Por eso es importante que se diga el lugar de nacimiento, para que el Ministerio Público tenga oportunidad de investigar a esa persona, quién es exactamente. Inciso E, nombres y apellidos de los padres. F, ¿es soltero o casado? Entonces, ¿por qué se dice así? Porque es lo único que está en el Código Civil, jóvenes, ¿verdad? Pero si ustedes dicen Estado Civil, no, el Estado Civil es todo, pues. El Estado Civil comprende los nombres, la edad, el apodo, lugar de nacimiento, nombre de los padres, ¿verdad? Todo eso lo comprende el Estado Civil. Por eso se dice soltero o casado. Ahora, si la persona solo está unido, pues se pone unido, pues, pero, ¿verdad? Pero la ley solo reconoce la unión de hecho. Y la unión de hecho es la que está reconocida por el juez. Ah, inciso G, nombre de la esposa y de los hijos. Hay muchas personas que dicen así, yo soy la esposa, pero honestamente ella no es la esposa, sino que solo está así unida con esa persona. Entonces ella se llama conviviente, ¿verdad? La que convive con esa persona. Hay muchas personas que no creen en el matrimonio, pero jóvenes,
eh, quiere decir que no creen en el sistema legal de un país, porque el país fue el que instauró el matrimonio, ¿verdad? Aparte de sus creencias religiosas, eso es completamente diferente, pero en el país hay un sistema, ¿verdad? Entonces, mucha gente no le gusta eso por no hacerlo, porque no sabe, o por qué, porque eh, no le gustan esas vueltas, dice la gente. H, grado de escolaridad. Bueno, ¿hasta qué grado llegó? Segundo primaria, tercero básico, ¿verdad? Primero perito, primero magisterio. Ahora bien, si el Ministerio Público averigua que esa persona nunca estuvo en alguna escuela estudiando, por lo menos el Ministerio Público debe de saber si él sabe leer o escribir, porque hay muchos casos en Guatemala que, por ejemplo, en los municipios se agarran a machetazos la gente, ustedes, y esas personas son agricultores, pues, ¿verdad? Ellos solo saben manejar la tierra, sus siembras, y nunca tuvieron la oportunidad de ir a estudiar. Tienen su familia, tienen sus hijos, venden, venden sus whisky, les dijo un señor una vez porque estaba procesado por haberse agarrado a machetazos con otro señor y venía del municipio de Palencia. ¿Y por qué se estaban peleando? Por una red de whisky, le dijo él. Así, viejo, ellos no le amaban, ¿verdad? Pero hay que preguntarle si sabe o no sabe leer. ¿Y dónde trabaja? Es importante que se sepa eso. Porque ¿qué pasaría, jóvenes, si dice, por ejemplo, yo no trabajo y no estudio? Jóvenes, miren la deducción del juez y está por robo. Está, no trabaja y no estudia. Con razón está robando. Le gusta más delinquir que andar haciendo cosas sanas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero también el juez, miren lo que deduce. No trabaja, no estudia. Artículo 87 del Código Penal, es una persona peligrosa. No tiene ocupación, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, sí, ah, no, yo vivo de lo que trabaja mi mamá. Y qué trabaja su mamá? Es como serge de un hospital. A la gran chucha, semejante grandulote y no trabaja, ¿verdad? Porque saber a qué se dedica, pues. Eso se deduce. Por eso es importante colocar un montón de datos aquí. Inciso, Ayudante del que no hace nada. el que no hace nada. ¿No? Y miren, jóvenes, la gente tiene la culpa. Dice, doña Chonita, sí, mire su hijo que no trabaja y no estudia. ¿Será posible que me pueda cuidar la patoja en la mañana? Puchis, es como darle un pichón que lo cuide un gato, ¿va? ¿Verdad? La gente tiene la culpa, jóvenes. Se está viendo esa cuestión y no comprende cómo es la magnitud del problema, pues. Y ahí ya ha hecho los problemas, ¿para qué? Ya para qué estar hablando, ¿verdad? No, uno tiene que pensar quién es la gente, quién es. Es importante en la acusación, por eso es importante que se ponga todo eso. J, residencia, ¿no? Miren esto también. Muchos el Ministerio Público dice que la persona no tiene residencia conocida. Y entonces, ¿cómo es posible que el juez contralor le haya dado medida sustitutiva? Puede ser, dice el juez. No, sí, miren, el juez contralor le dio medida sustitutiva, está bajo arresto y aquí en la acusación dice que el imputado no tiene residencia conocida. Jesús María, ya ven. Entonces, entonces aquí es casi seguro de que el procesado no va a llegar a debate. Ahí está. K, y esto sí es importante, miren, vos.
documento personal de identificación. El Ministerio Público lo primero que tiene que hacer es mandar un oficio al Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? Dirigido al registrador civil de ahí, indicando que necesita la certificación de nacimiento del señor fulano de tal que nació tal fecha y es hijo de fulano de tal. Solo con esos datos ya lo localizan. Y al ratito le mandan el certificado de nacimiento. Le mandan el certificado de DPI, ¿verdad? Imagínense, el fulano dijo que era guatemalteco y todo, y en el RENAM dice que esa persona no aparece. Entonces mintió, pues. Por eso les digo yo que eso es lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público, porque si no encuentran esa información, quiere decir que es extranjero, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público tiene que ir a mandar a pedir que se amplíe la declaración del, ¿cómo se llama? Del imputado para que aclare seriamente de dónde es él. Y lo hace el juez, manda a citar al procesado y su abogado defensor a una ampliación de la primera declaración para que exclusivamente diga de dónde es él. Eso se puede. Media vez el Ministerio Público tenga mística de trabajo. L, que es la última para el imputado mismo. ¿Cuántas veces ha estado detenido, procesado? Yo les contaba, jóvenes, que en el mundo delincuencial esto no es sorpresa. Cuando el Ministerio Público dice, el imputado ha estado detenido 25 veces. Ese es el mundo de los delincuentes, jóvenes. Es como el mundo de las personas que les gusta ver novelas. Ese es un vicio, ¿verdad? El mundo de los delincuentes les gusta andar delinquiendo, ¿verdad? Entonces, eh, ese récord, pues lo se tiene que clasificar. ¿Cuántos ingresos y cuántas condenas? Entonces esa persona ya es reincidente, ya también es habitual. Y eso es lo que se va formando el juez en su pensamiento, ¿no? Ahora en relación al abogado defensor, punto y seguido, como eso es el mismo apartado numeral 1 de los requisitos de la acusación, en el número 1 ponemos ahí nombres y apellidos del abogado. Su dirección, su número de teléfono y número de colegiado. Es importante eso porque cuando los abogados no llegan, pero ahorita con eso de que ya se está poniendo de moda los bloqueos, viene el oficial y le llama al abogado, mire señor abogado que lo estamos esperando para la audiencia, pasó el jueves. Así fíjese que ya voy corriendo, ya logré pasar esto, ya voy llegando, deme un minuto por favor, dígale al señor juez que ahorita llego. Ahí está. Por eso es importante el número telefónico. ¿Y por qué es importante el número de colegiado? Cada juzgado, cada tribunal debe tener un banco de todos los profesionales, ¿verdad? Activos, porque si no aparece ahí, quiere decir que esa persona no es abogado, es un falsificador. Ya han atrapado bastantes personas en los tribunales. Bien, Osvaldo, ¿me escuchas? Así es, Lica, aquí lo escucho. Bien, gracias Osvaldo. Entonces, ya que ahorita vamos a ocupar unos minutitos para la información. Fíjense, jóvenes, que yo estuve platicando con el director y con otras autoridades del bufete y me dice que todavía, dice que están en eso, pero que los estudiantes no se preocupen por las inclemencias que hay hoy en día en esto, pero ya dentro de poco dice que van a tener la información en relación a las personas que participaron en procesos electorales. Esa es la información que tengo yo nada más, entonces esa es la que les traslado. En relación, como el día viernes cae 20 de octubre, ¿verdad? Entonces, va a haber
permiso oficial para el día viernes, pero aún no sabemos si va a haber el día sábado. Pero de lo contrario, yo estoy dispuesto a darles esta clase porque para ustedes es importante que ustedes conozcan todo esto de la acusación. Por mí yo no tengo ningún inconveniente. Incluso yo me he ofrecido, pero así como les dije anteriormente, cuando yo me di cuenta era la única golondrina dando el verano aquí, ¿va? Entonces, y si tampoco, ¿va? Entonces, si hay información, yo se las traslado y si no hay información, pues continuamos con nuestras clases el próximo día sábado. Entonces, por favor, Osvaldo, si sos tan amable de pasarles el link de la asistencia a los jovencitos, si sos tan amable. Ahorita la envío, Lick. Vaya, gracias, papá, muy amable. Bien, grupo número 10. Lea el numeral 2, por favor, jóvenes. El 332 bis. Sí, licenciado. Numeral 2. La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye a su calificación jurídica. Muy bien. Jóvenes, lo que está diciendo aquí en este apartado son los hechos, pero esos hechos tienen que ser claros, precisos, al hueso, al corazón, ¿verdad? Entonces vamos a apuntar nuestro caso de una vez porque aquí ya las cosas se están poniendo bonitas, miren, jóvenes, ¿verdad? Entonces pongan como título relación clara y así como dice el esquema, así lo tienen que poner en el memorial, jóvenes, ¿verdad? Esa es la idea. No lo vayan a poner todo junto porque si no técnicamente no se ve bien. Tienen que colocarlo así como dice la ley. Relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible y su calificación jurídica. Ya subieron el link, nos regala un minuto para contestarle. ¿Ya subieron el link? Ah, muy bien. Bueno, entonces 2 minutos, pues, jovencitos, y seguimos. 2 minutos, pues. Así voy a ver quién está tocando la puerta. Vic, párame con una consulta. Hello.
Perdónale con una pregunta. En el caso de los sistemas, pues yo interpreto que usted claramente tiene claro de que es un sistema acusatorio como tal, pero yo me he topado con doctores en derecho penal que indican de que es un sistema mixto. ¿Cuál sería una forma refutable de poder obtener esa información y seguir todo el lineamiento del proceso acusatorio? Eh, Fíjense, jóvenes, que en los sistemas de enjuiciamiento penal está el inquisitivo, está el acusatorio, pero el acusatorio puro que tiene Uruguay, jóvenes, ese acusatorio, pues, es el respeto a las garantías constitucionales, el respeto a los derechos del acusado, el respeto a la prueba, el respeto. No hay una cuestión escrita, no hay procedimientos inquisitivos, el Ministerio Público tiene una independencia total. Entonces, en Guatemala, ¿cómo vamos a decir que tiene un acusatorio total si ni siquiera juicio de jurado tenemos? En primer lugar. En segundo lugar, para todo se necesita la orden del juez para que él actúe, orden del juez para allanar, orden del juez para vaciar teléfonos, orden del juez para que vaya a los bancos a solicitar información de cuentas bancarias. El Ministerio Público no es completamente independiente, jóvenes, ¿verdad? Entonces, esos son resabios inquisitivos. ¿Por qué? Porque en el procedimiento anterior era el juez el que investigaba, era el juez el que él agrupaba toda su prueba, ¿verdad? Y después él mismo decía si condenaba o absolvía. No había juicio oral y público. Entonces, todos esos son resabios del sistema inquisitivo. Bueno, ¿estamos en el inquisitivo o estamos en el acusatorio? Entonces, muy bien los que dicen que tenemos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque aquí en Guatemala, miren, los sistemas penitenciarios, joder, a la ya le parece, están rebotando de gente ahí, ¿va? No, jóvenes, a toda esa gente se le tiene que poner a trabajar. No estamos diciendo que sea la época de Ubico tampoco, pero jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen que trabajar. Miren, en Japón, cuando ustedes naveguen ahí, cómo son los centros carcelarios de esos países, puchi, son como universidades, como centros comerciales o qué sé yo, donde la gente está haciendo pupitres, está haciendo electrodomésticos, está haciendo tecnología, están haciendo cosas en la computadora, trabajando por su familia y otra parte para el Estado, ¿verdad? Aquí los centros carcelarios, donde toda la gente está deambulando ahí, está ahí sin nada que hacer. Eso no se puede decir que pertenece a un sistema acusatorio. Y con eso, el sistema penitenciario pertenece al Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? Eso debería pertenecer al organismo judicial, ¿verdad? Y uno de ellos dependen del organismo judicial, de la justicia, pues. Entonces son muchas cosas, jovencito, de que por eso es que no tenemos el sistema acusatorio puro, ¿verdad? Si tuviéramos el sistema acusatorio puro, muchacha, qué excelente sería, pues, brillante. Pero sí tenemos un sistema mixto. La fase de investigación está saturado de papel, de procedimientos escritos, ¿verdad? Entonces eso ya no. Eso lo debe hacer el Ministerio Público y la Policía Nacional antes de que toque el sistema de justicia en los juzgados, así como hace el sistema adversarial. Por eso les digo yo, el sistema adversarial primero se investiga, formula el papeleo y todo, y después, aquí está eh, el proceso de él. Bueno, señor, ¿cómo se declara? De una vez al grano. Me declaro culpable. Bueno, negociemos la sentencia de una vez. Así, joder, ¿verdad? Sin tanto cuento, porque ya es. En cambio aquí, primero se detiene a la persona y después se investiga, ¿verdad? Entonces ahí está el desfase que tenemos, ¿no? Muy bien, jóvenes, continuamos porque ya nos quedan unos minutos. Juntemos ahí, pues, vamos a revisar el hecho, porque en el número 2 dice relación clara, precisa y circunstanciada del hecho. Entonces vamos a apuntar un hecho.
El 2 de febrero, apuntemos, el 2 de febrero de 2023, el señor Miguel Ángel Pérez Bautista fue detenido a las 19 horas en la segunda avenida y segunda calle frente al numeral 2-22 de la zona 2, porque momentos antes le pegó con un tubo de proceso. La misma pregunta, jóvenes. Vamos a ver quién sabe qué es un tubo proceso. Es un tubo metálico negro de un... Excelente. Eso es. Es el que utilizan para el agua. Solo que es de metal, es de hierro, jóvenes. Imagínense, con eso le dio al señor. Al señor Ricardo Alberto Rivera Castañeda. Este es un caso real. Fracturándole la cabeza y la nariz. Ya se pueden imaginar cómo lo agarró, ¿no? Al llegar la Policía Nacional Civil, al imputado se le incautó un tubo metálico de 1 metro de largo. Y la víctima fue llevada al hospital San Juan de Dios inconsciente. Entonces, miren, por eso dice relación clara y precisa, porque todo el ámbito de tiempo, modo y lugar, ahí lo tenemos. Tenemos la fecha, tenemos el nombre del imputado y nombre de la víctima, tenemos la hora, tenemos la dirección donde fue el hecho, sabemos el momento consumativo, qué fue lo que pasó. ¿Verdad? Le golpeó con un tubo en la cabeza, ¿verdad? También se decomisó o se incautó ese tubo. Entonces, la ley, de acuerdo al artículo 19 y 20 del Código Penal, se da por satisfecho porque esos hechos reúnen todas las condiciones que se requieren, ¿verdad? Bueno, sí, Byron quería preguntar algo.
No, fíjese que un dato importante es el diámetro del tubo, Ajá, de 1 metro. para efecto del daño que pudo haber causado. Podría ser como el tubo, De jóvenes, dos, de dos ahí de pulgadas. 2 pulgadas, de media, dicen una, Sí, no, pero pero eso es lo importante. regular es de 1 pulgada o de 2 pulgadas, pero la cuestión está que fue metálico y le dio con toda zona para haberle fracturado el cráneo, jóvenes, ¿verdad? Entonces, vaya que no lo mató, pero sí, el caso fue real, jóvenes, y después se supo con el informe de las 24 horas, jóvenes, que hizo la DEIC, y por qué estaban peleando. Estaban peleando por una cosa fútil. Había futileza en eso, jóvenes, ¿verdad? Estaban eh, platicando ellos por un partido de fútbol. Imagínense, eso es una futileza. ¿La futileza qué significa? Algo sin importancia, jóvenes, que no vale la pena. Y lo peor es que el juez Contralor no le quiso dar medidas sustitutivas y tenía razón. ¿Por qué no le quiso dar medidas sustitutivas? Porque imagínense que se muere, ¿no? Eso ya no es lesiones graves, sino que se convierte en ¿m? Homicidio, ¿verdad? Entonces ahí punto y seguido, jóvenes, porque nos queda 1 minuto, ¿verdad, jóvenes? La calificación jurídica que se dio en este caso es de lesiones graves. Entonces, miren, ahí cumplimos lo que dice el numeral 2. Relación clara, precisa y circunstancial de los hechos y su calificación jurídica. Jóvenes, la calificación jurídica significa el nombre del delito. El nombre del delito. Y ha pasado esto, miren, jóvenes, que, por ejemplo, se da la calificación jurídica y ya estando en debate se murió la persona. Tratamiento y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces ahí sí a la diputada se le vino el mundo encima por una cuestión hepática, por un enojo, arruinó toda su vida. Y no solo eso, le arruinó la vida a su familia, a sus hijos. Por eso es que esas personas gruñonas, enojonas, trátenlas de calmarlas, jóvenes, ¿verdad? Trátenlas porque eso no está bien estarse peleando hoy en día. Por ahí alguien dijo, miren, jóvenes, gracias, Lee, qué bueno que hay manifestaciones porque vamos a ir a pelear con la policía. No, hombre, ¿qué les pasa, jóvenes? Si la policía los llega a detener, miren, jóvenes, ¿quién los va a defender? Nadie los va a ir a defender. Ya estando en la torre de tribunales, jóvenes, es un mundo completamente desolado, es un páramo desolado. Y si el juez le dicta prisión preventiva, jóvenes, juez la chucha, 3, 4, 5 meses en prisión. No, 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 no. No, por eso es que mi recomendación que yo les dije la vez pasada, está bien, vayan a manifestar, porque todos tenemos derecho de hacer lo que la ley no prohíbe, pero si hay buchinches o hay alguna cuestión así, dense la vuelta y váyanse por otro lado, por favor, porque si los detiene la Policía Nacional, nadie los va a defender bien, en serio, van a perjudicar a su familia, ¿verdad? Entonces, alejarse no es de cobardes, sino que es de inteligentes. Bien, jovencitos, entonces seguimos el próximo día sábado. Si hay alguna información de permiso, pues ahí se las vamos a hacer llegar. Cuídense mucho, feliz descanso. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, Luis. Feliz Semana, fin Lick. de semana. Cuídense Muchas gracias, Lee. Muy amable. Feliz día, licenciado. mucho, pues, jóvenes. Feliz día, Feliz tarde, Liz. licenciado. Gracias, licenciado. Bendiciones.